Soy Evaristo Morales y tengo 81 años. Durante más de 6 décadas levanté desde cero un imperio que incluye propiedades por toda la ciudad, negocios prósperos y terrenos que valen una fortuna. Sin embargo, hace apenas 3 meses, cuando volví del hospital tras una difícil cirugía, mi nuera Patricia entró a mi hogar como si fuera la dueña absoluta y me soltó unas palabras que jamás olvidaré. Prepárate, viejo. A partir de ahora, todo lo que ves aquí me pertenece. Es hora de que aceptes cómo son las cosas de verdad. Esa misma noche, encerrado en mi cuarto, tomé la decisión más contundente de toda mi existencia. Una resolución que transformaría por completo el rumbo de mi fortuna y el destino de quienes comparten mi apellido. Para comprender esta historia, necesitas conocer quién soy realmente. No nací en la abundancia. Llegué al mundo en una familia humilde del campo, donde mi padre se rompía el lomo trabajando la tierra y mi madre lavaba ropa ajena para conseguir unas monedas. Éramos pobres, sí, pero nunca nos faltó dignidad ni ganas de salir adelante. A mis 16 años me vine a la ciudad con apenas unos pesos en el bolsillo y un sueño ardiendo en el pecho. No quería quedarme pobre toda la vida. Conseguí empleo en una ferretería como ayudante. Hacía de todo: barría, organizaba mercadería, atendía clientes, hacía entregas. El salario era modesto, pero aprendía cada día algo valioso. El dueño del negocio, don Ramón, era un señor mayor sin descendencia. Con el paso del tiempo, depositó su confianza en mí y me enseñó los secretos del comercio. Cómo negociar con proveedores, cómo fijar precios justos, cómo ganarse la lealtad de los clientes. Cuando don Ramón falleció, me dejó la ferretería en herencia. Tenía apenas 28 años y ya era dueño de mi primer negocio. Pero mi ambición no se conformaba con una sola tienda. Trabajé día y noche, abrí una segunda sucursal, luego una tercera y después una cuarta. Con las ganancias comencé a invertir en propiedades. Primero una casa para alquilar, después varias más. Eventualmente construí edificios de departamentos, cada uno más grande que el anterior. Me casé a los 32 con Elena, una maestra hermosa e inteligente que me dio 2 hijos, Carlos y Roberto. Elena fue mi compañera incondicional durante 45 años. Mientras yo levantaba el imperio, ella criaba a nuestros hijos y administraba el hogar. Juntos enfrentamos crisis económicas, malos momentos, alegrías y tristezas. Elena murió hace 5 años de un infarto súbito. Tenía 76 años y parecía estar perfectamente sana. Esa noche se despertó con dolor en el pecho y antes de llegar al hospital ya se había ido. Fue el peor día de mi vida. Después de perder a Elena, mis 2 hijos empezaron a visitarme con más frecuencia. Carlos, que trabajaba como contador en una empresa, venía cada semana con Patricia y sus 2 hijos. Roberto, que tenía su propio negocio pequeño, también aparecía regularmente con su familia. Al principio me pareció natural. Los hijos se preocupan por el padre viudo. Quieren acompañarlo y asegurarse de que esté bien. Pero gradualmente noté que las visitas siempre terminaban con conversaciones sobre mi edad, mi salud y lo difícil que debe ser manejar tantas responsabilidades a mi edad. Papá, me decía Carlos, ya tienes 81 años. Deberías pensar en delegar responsabilidades y disfrutar más de la vida. Nosotros podríamos ayudarte con los negocios, agregaba Roberto. Así tú descansas y aprovechas lo que tanto te costó construir. Inicialmente creí que realmente les importaba mi bienestar. Después, empecé a sospechar que les interesaban más los negocios que mi persona. Hace 6 meses, durante una reunión familiar,
Escuché por casualidad una conversación que no debía haber escuchado. Había salido al patio y capté voces que venían de la cocina. Era Carlos hablando con Roberto. El viejo está muy terco con el tema de los negocios. «No quiere soltar nada», decía Carlos. «Es normal», respondía Roberto. «Los ancianos se aferran a lo que tienen porque les da sensación de control». «Hermano, tenemos que prepararnos. El viejo no va a durar eternamente. ¿Crees que tiene todo organizado? ¿El testamento, los documentos, todo? No lo sé, pero necesitamos averiguarlo. No podemos dejar que se nos escape nada por estar desprevenidos». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. ¿Preparados para qué? ¿Para mi muerte? ¿Para heredar? Pero la conversación continuó y fue aún peor. Roberto agregó: «Y si se pone muy difícil, si no quiere darnos participación, ahí Patricia puede ser muy útil». «Exacto», concordó Carlos. «Ella tiene carácter fuerte, sabe cómo manejar a gente mayor». Mi nuera, que durante 15 años me había tratado con respeto, ahora era vista por mi propio hijo como una herramienta para manipularme. Esa conversación me abrió los ojos sobre muchas cosas que había preferido ignorar. 3 meses después de aquella conversación, tuve el problema con la cadera. Era una cirugía riesgosa para mi edad, pero necesaria si quería seguir caminando con normalidad. Los doctores me advirtieron que la recuperación sería lenta y que durante las primeras semanas necesitaría ayuda para todo. Durante las 3 semanas de internación, Carlos y Patricia me visitaron a diario, pero noté que sus preguntas ya no se limitaban a mi salud. También querían saber quién estaba manejando los negocios en mi ausencia, si había algún problema que ellos pudieran resolver. El día que me dieron el alta, Carlos vino con Patricia a buscarme. Durante el trayecto a casa, Patricia comenzó a hacerme preguntas muy específicas sobre mi vivienda. Cuando llegamos, ella abrió la puerta con una llave propia. «¿De dónde sacaste esa llave?», le pregunté sorprendido. «Carlos me dio una copia mientras estabas internado», respondió con naturalidad, «para poder venir a limpiar y mantener todo en orden». Era lógico, pero algo me incomodó profundamente. Nadie me había consultado sobre hacer copias de las llaves de mi casa. Me ayudaron a llegar a mi habitación. Estaba exhausto del viaje y me acosté a descansar. Ellos se quedaron en el living conversando. Desde mi cuarto escuchaba sus voces sin distinguir las palabras, hasta que Patricia elevó el tono y oí algo que me heló la sangre. «Carlos, esto es perfecto. Con el viejo tan débil podemos empezar a organizarnos». Me levanté como pude y me acerqué a la puerta para escuchar mejor. «Tienes razón», decía Carlos. «Papá no va a poder ocuparse de los negocios durante meses. Es nuestra oportunidad. ¿Ya averiguaste lo del poder de administración?». Ahí preguntaba Patricia. «Sí». Mi abogado me explicó que si demostramos que papá no está en condiciones de manejar sus negocios por salud, podemos solicitar una curatela provisoria. Curatela provisoria. Querían declararme incapaz para manejar mis propios bienes. ¿Y cómo lo demostramos?, insistía Patricia. «Con la edad, la operación, los medicamentos que toma. El abogado dice que es sencillo si el viejo no se opone demasiado». «Y si se opone, lo convencemos», dijo Patricia con una frialdad que me aterró, dejándole bien claro cuál es su nueva realidad. Él ya no es quien manda aquí. Durante los días siguientes, Patricia comenzó a venir diariamente a mi casa. Decía que venía a ayudarme, a cocinar, a limpiar, pero yo notaba que cada día se comportaba con menos respeto y más autoridad. El primer día me preparó el desayuno y me dijo: «Don Evaristo, de ahora en adelante yo me encargaré de todo en la casa.
Usted no se preocupe por nada. El segundo día revisó toda la cocina y tiró comida que, según ella, estaba vencida. Don Evaristo, usted no puede comer cualquier cosa a su edad. Yo decidiré qué se compra y qué se come. El tercer día empezó a revisar mis documentos. Don Evaristo, estos papeles están muy desordenados. Los voy a organizar para que esté todo claro. Cada día se adueñaba un poco más de mi casa, de mi rutina, de mi vida, y cada día me trataba con menos consideración y más condescendencia. Una semana después, Patricia llegó acompañada de un hombre que no conocía. Don Evaristo, le presento al señor García. Es contador y va a ayudarnos a organizar todos sus papeles de los negocios. ¿Quién dijo que necesito ayuda? Y le pregunté molesto. Don Evaristo, respondió Patricia con paciencia fingida. Usted acaba de salir de una operación complicada. Está tomando medicamentos fuertes. No está en condiciones de manejar cosas tan delicadas. El señor García se quedó 3 horas revisando mis archivos, contratos y cuentas bancarias. Hacía preguntas que consideraba intrusivas y personales. Por más que yo respondiera correctamente, él seguía mirándome con desconfianza, como buscando señales de incapacidad mental. 2 semanas después, Patricia llegó con una noticia que confirmó todas mis sospechas. Don Evaristo, tengo buenas noticias. Carlos consiguió una autorización judicial para manejar sus negocios mientras se recupera. ¿Qué autorización judicial? Le pregunté alarmado. Una curatela provisoria. Es normal cuando una persona mayor tiene problemas de salud que le impiden manejar sus asuntos. ¿Y cuándo hablé yo con el juez? No hace falta, don Evaristo. Carlos presentó todos los informes médicos y el juez tomó la decisión. Carlos había conseguido que un juez me declarara parcialmente incapaz, sin que yo me enterara, sin que pudiera defenderme, sin siquiera saber que había un proceso judicial en mi contra. ¿Y eso qué significa exactamente? Pregunté con la voz temblorosa. Significa que ahora Carlos puede firmar contratos, manejar las cuentas bancarias, tomar decisiones sobre los negocios. Todo por su propio bien, para que usted no se preocupe. Esa tarde intenté llamar a mi abogado de toda la vida, el doctor Paredes, pero me informaron que había fallecido 6 meses atrás. Durante mi operación y recuperación, había muerto la única persona que conocía todos mis asuntos legales. Intenté contactar a mi contador, pero me dijeron que Carlos ya había hablado con él y que todas las consultas debían pasar primero por mi hijo. Me di cuenta de que estaba completamente aislado de mis propios negocios, de mis propias decisiones, de mi propia vida. 3 días después, Patricia llegó a casa, pero esta vez su actitud era completamente diferente. Ya no había ningún rastro de respeto. Entró sin saludar. Fue directamente a la cocina y empezó a preparar el almuerzo como si fuera su propio hogar. Cuando me acerqué para preguntarle algo, me miró de una manera que nunca había visto en sus ojos. Don Evaristo, me dijo secamente, siéntese en el living y no se meta en la cocina. Yo me ocupo. Patricia, esta es mi casa. Puedo entrar a mi propia cocina cuando quiera. Se dio vuelta y me miró con una frialdad que me heló la sangre. ¿Su casa? Preguntó con sarcasmo. Don Evaristo, creo que no entiende cuál es su nueva situación. ¿Mi nueva situación? Sí, su nueva situación. Ahora Carlos maneja todo. Los negocios, las propiedades, las cuentas bancarias. Todo, incluyendo esta casa. Esta casa es mía, le dije con voz firme. Yo la construí, yo la pagué.
Vivo aquí hace 40 años. Patricia se secó las manos y se me acercó con una sonrisa que me dio miedo. Don Evaristo, me dijo mirándome directamente a los ojos, esta casa ya no es suya. Como todo lo demás, ahora está bajo la administración de Carlos. Y Carlos me autorizó a mí a manejar todo lo relacionado con esta propiedad. Así que acostúmbrese. Ahora todo esto es mío, viejo. Continuó. Además, tengo más noticias. Carlos y yo decidimos que esta casa es demasiado grande para una persona sola. Nos vamos a mudar aquí con los niños. Y usted se va a mudar al cuartito del fondo. Es más apropiado para alguien de su edad y condición. El cuartito del fondo. Querían relegarme al cuarto donde guardaba herramientas, como si fuera un empleado en mi propia casa. Y otra cosa, agregó Patricia. A partir de ahora yo manejo todo aquí dentro. Usted se limita a estar en su cuarto, a comer lo que yo le prepare, a hacer lo que yo le diga. ¿Entendido? ¿Y si no quiero? Patricia se rió con una risa escalofriante. Don Evaristo, usted ya no está en condiciones de querer o no querer nada. Está bajo curatela. Si no coopera, podemos internarlo en un geriátrico por su propia seguridad. Esa noche, solo en mi habitación, tomé la decisión más importante de mi vida. Durante 60 años había trabajado sin descanso para construir un imperio. Durante 60 años había sacrificado tiempo, salud y comodidades, pensando que todo eso sería para mis hijos y nietos. Pero mis hijos no querían heredar mi patrimonio. Querían robármelo en vida. No querían esperar a que me muriera. Querían declararme incapaz para quedarse con todo, mientras yo seguía vivo, contemplando mi propia humillación. Llamé al único abogado que conocía fuera del círculo de influencia de Carlos. Era el doctor Medina, un profesional joven que había manejado la compra de una de mis últimas propiedades. Doctor Medina, le dije, necesito verlo urgentemente. Es muy importante. ¿Qué sucede, don Evaristo? No puedo hablar por teléfono. ¿Puede venir a mi casa mañana temprano, antes de las 8? Y por favor, no le diga a nadie que viene. Al día siguiente, el doctor Medina llegó a las 7:30 de la mañana. Patricia llegaba siempre a las 9, así que teníamos tiempo suficiente para hablar tranquilos. Le conté toda la historia. La curatela obtenida fraudulentamente, las amenazas de Patricia, el plan de relegarme al cuarto del fondo. Todo. El doctor Medina me escuchó con expresión de asombro e indignación. Don Evaristo, esto que me cuenta es abuso de anciano. Lo que están haciendo es un delito. ¿Se puede hacer algo? Por supuesto que se puede hacer algo, pero antes tengo que preguntarle. ¿Está dispuesto a enfrentar a su familia en un juicio? Doctor, mi familia ya me está enfrentando a mí. Solo que yo no me había dado cuenta hasta ahora. Le expliqué mi plan. Un plan que había estado madurando durante toda la noche de insomnio. Quería recuperar el control de mis bienes, anular esa curatela y cambiar completamente mi testamento para desheredar a Carlos y Roberto. El doctor Medina me explicó que recuperar el control iba a ser complicado, pero no imposible. Necesitaba demostrar que estaba en pleno uso de mis facultades mentales y que la curatela había sido obtenida fraudulentamente. Ese mismo día comenzamos con los trámites. El doctor Medina me llevó a hacer todos los estudios médicos necesarios. Evaluaciones neurológicas, psiquiátricas y psicológicas. Todos los resultados fueron excelentes. Según los médicos, tenía la mente de una persona de 60 años. Mientras tanto, yo tenía que seguir fingiendo que no sabía nada, que aceptaba mi nueva situación. Tenía que soportar que Patricia me tratara como un viejo inútil mientras preparaba mi contraataque.
Una semana después, Carlos apareció con una noticia que confirmó mis peores temores. «Papá, tengo buenas noticias. Conseguí un comprador para 2 de los edificios». «¿Qué compradores?», y pregunté alarmado. «Una empresa que quiere comprar los edificios del centro. Ofrecen buen precio. Esos edificios no están en venta». «Papá, ahora yo manejo los negocios y creo que es buen momento para vender algunas propiedades y simplificar todo». Simplificar significaba vender mi patrimonio y quedarse con el dinero. 2 días después, Patricia llegó con cajas de mudanza. Se mudaron ese mismo día a mi casa, relegándome al cuartito del fondo. Un espacio de 3 por 3 metros, sin ventanas, húmedo y frío. Desde mi nuevo cuarto, escuchaba a Patricia dándole órdenes a Carlos sobre dónde poner cada mueble en lo que había sido mi hogar durante décadas. Esa noche, acostado en una cama prestada en un cuarto que olía a humedad, confirmé que todo lo planeado con el doctor Medina se ejecutaría al día siguiente. Al día siguiente, muy temprano, llegó una comitiva que Carlos y Patricia no esperaban. El doctor Medina con 2 oficiales de justicia y un escribano. Yo salí de mi cuartito vestido con mi mejor traje, con toda la documentación médica que demostraba que estaba en perfectas condiciones mentales. «¿Qué sucede aquí?», y preguntó Carlos al ver a toda esa gente en la puerta. «Carlos», le dijo el doctor Medina, «vengo a notificarle que la curatela provisoria de su padre ha sido anulada por orden judicial». «¿Cómo anulada?». «Su padre demostró que está en pleno uso de sus facultades y que la curatela fue obtenida mediante información falsa». Patricia salió corriendo desde adentro. «¿Qué significa eso?». «Significa», les dije yo con voz firme, «que vuelvo a tener el control total de mi patrimonio y de mi vida». Además, agregó el doctor Medina, «don Evaristo ha decidido ejercer su derecho de desalojo inmediato de esta propiedad». «¿Desalojo?», gritó Patricia. «Esta es nuestra casa». «Señora, esta casa pertenece al señor Evaristo Morales y él les está pidiendo que se vayan inmediatamente». «Pero vendimos nuestra casa. No tenemos a dónde ir», gritó Patricia desesperada. «Ese no es problema del señor Morales», respondió el doctor Medina. «Ustedes vendieron su casa por decisión propia. Ahora tienen que encontrar dónde vivir, por cuenta propia». Los oficiales de justicia les dieron 24 horas para desalojar la propiedad. Esa noche, Carlos y Patricia empacaron sus cosas en un silencio lleno de rencor. Los escuchaba desde mi habitación. Mi verdadera habitación a la que había vuelto, discutiendo sobre qué iban a hacer y dónde iban a vivir. Al día siguiente se fueron con mis 2 nietos, Santiago de 12 años y Valentina de 8. Los niños lloraban porque no entendían qué estaba pasando. «Abuelo», me dijo Santiago, «¿por qué nos tenemos que ir?». «Santiago», le expliqué, «porque tu papá y tu mamá hicieron cosas muy feas conmigo. Pero tú siempre vas a poder venir a visitarme cuando quieras». «¿En serio, abuelo?». «En serio. Los niños nunca tienen culpa de los errores de los adultos». Carlos me miró con odio cuando escuchó eso. «Papá, no te voy a dejar ver a mis hijos nunca más. No te mereces ser abuelo». «Carlos, esa decisión la van a tomar Santiago y Valentina cuando sean grandes, no tú». Lo primero que hice después fue recuperar el control de todos mis negocios. Descubrí que en los 2 meses que Carlos los había manejado, había vendido 2 edificios y vaciado 3 cuentas bancarias. Había robado casi $2 millones de mi patrimonio. Denuncié a Carlos penalmente.
La justicia le congeló todas las cuentas y le prohibió salir del país hasta que devolviera el dinero robado. Pero mi decisión más importante fue cambiar completamente mi testamento. Desheredé a Carlos y Roberto por completo. En el Nuevo Testamento dejé todo mi patrimonio dividido en 3 partes. Una tercera parte para obras de caridad, otra para becas de estudio para jóvenes sin recursos y la última para mis nietos en un fideicomiso que solo podrían tocar al cumplir 25 años. Un mes después del desalojo, Roberto apareció en mi casa. «Papá, me enteré de todo lo que pasó con Carlos. Vine a decirte que yo no sabía nada». «Roberto, te escuché hablando con él sobre cómo manejarme. Eran solo conversaciones. Nunca pensé que Carlos llegaría tan lejos. ¿Y por qué no me avisaste cuando te diste cuenta? Porque pensé que era mejor no meterme. Roberto, cuando tu hermano estaba planeando robarme todo, decidiste no meterte. Ahora yo también decidí no meterme en tu futuro económico. Te saqué del testamento, igual que a Carlos». Roberto se puso pálido, pero eventualmente me pidió una oportunidad para demostrar que había cambiado. Le di trabajo en una de mis ferreterías como empleado común, con sueldo normal. Trabajó honestamente durante 2 años y logró recuperar mi confianza parcialmente. Mis nietos, Santiago y Valentina, comenzaron a visitarme en secreto después de la escuela. Yo seguía financiando su educación sin que sus padres se enteraran. Ellos se convirtieron en mi alegría y mi esperanza. Contraté a doña Carmen, una mujer de 60 años que me ayuda con la limpieza y la cocina. Me trata con respeto y cariño genuino, sin ningún interés oculto. También viajé a Europa por 3 meses, algo que nunca había hecho. Por primera vez en mi vida gasté dinero en mí mismo sin sentir culpa. En París conocí a Margot, una viuda francesa de 70 años con una historia similar a la mía. Nos hicimos buenos amigos y ella me ofreció su compañía sin esperar herencias a cambio. Hoy tengo 84 años. Han pasado 3 años desde que mi nuera me dijo: «Ahora todo esto es mío». Y yo tomé la decisión que cambió mi vida para siempre. ¿Me arrepiento de haber echado a Carlos? No, él demostró que no merecía mi confianza. Me duele haber perdido la ilusión de tener un hijo que me respetara, pero no me duele haberme alejado de alguien que me robaba. Roberto demostró que las personas pueden cambiar cuando realmente quieren. Trabajó 2 años para recuperar mi confianza y lo logró parcialmente. No recuperó todo lo que había perdido, pero sí recuperó su dignidad. La lección más importante de toda esta historia es simple. No permitas que nadie abuse de ti, ni siquiera tu propia familia. El amor familiar no es excusa para el maltrato o el robo. Cuando Patricia pensó que yo era un viejo débil, incapaz de defenderse, se equivocó gravemente. Los años no me habían quitado la inteligencia ni la determinación. Si alguien que me escucha está pasando por algo similar, si tienes familiares que te ven como un obstáculo para sus ambiciones, recuerda mi historia. Nunca es demasiado tarde para defenderte. No importa qué tan íntima sea la relación, nadie tiene derecho a robarte o maltratarte. Tu patrimonio es tuyo. Lo construiste con tu trabajo, tu esfuerzo, tus sacrificios. Tienes todo el derecho del mundo de decidir qué hacer con él. Mi consejo es este. No tengas miedo de tomar decisiones drásticas cuando la situación lo requiere. La familia que te maltrata no es familia, es gente tóxica que casualmente comparte tu sangre. La familia verdadera es la que te respeta, te cuida y te valora como persona.
Soy Evaristo Morales. Tengo 84 años y aprendí que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, tu patrimonio y tu derecho a ser respetado. Esa noche, cuando tomé mi decisión final, cambié mi vida para siempre. Fue la mejor decisión que pude haber tomado. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.